Bueno, muy buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación. Está bueno el panel. Muy buena idea que me hayan puesto al final. No, pero él es un gran panelista. Pero como dice San Paoli, voy a hacer mi juego, ¿no? Voy a hacer mi juego y voy a contar un poco el proyecto de ley que moderniza las relaciones laborales, algunos de sus fundamentos, y voy a tratar de responder 5 preguntas respecto de este proyecto, preguntas algunas de detalle y algunas un poco más genéricas. ¿Por qué nos metemos en el tema de las reformas laborales? Porque el programa de gobierno, porque el sentido último del gobierno de la presidenta Bachelet es enfrentar la desigualdad. Enfrentar la desigualdad no solo como un imperativo ético, nosotros creemos que es bueno que haya menos desigualdad, que la hace bien, que es justo, que es ético, sino que también porque enfrentar la desigualdad creemos es un imperativo de país. Si queremos una economía sustentable, si queremos un crecimiento económico sostenible en el tiempo, tenemos que enfrentar este tema. Parte de los abusos, parte del malestar, que acá Norberto ha graficado también, se debe muchas veces a la desigual distribución de riqueza, de poder, a la desigual distribución de facultades de las regiones, a la desigual distribución de cargas salariales, de cargas familiares entre hombres y mujeres. La desigualdad es algo que puede terminar entorpeciendo nuestro crecimiento económico, el desarrollo de nuestro país. Entonces, desde esa perspectiva, uno de los mecanismos, no el único evidentemente, pero uno de los mecanismos que se ha utilizado en Chile y en otras partes del mundo para enfrentarla es modernizar las relaciones laborales, construir relaciones laborales más equilibradas. Yo siempre donde voy cito un libro, ahora estaba leyendo un libro que a pesar de tener apenas 5 o 6 años ya es un clásico, básicamente Why More Equal Societies Almost Always Do Better. ¿Por qué las sociedades más iguales lo hacen mejor en casi todo? Y cuando vemos por televisión que hay una balacera en una casa con un periodista adentro y no hay nada, bueno, nos damos cuenta que esas cosas no pasan en los países más iguales. Este es un libro de Wilkinson y Piquet, The Spirit Level, que hacen una correlación importantísima, son epidemiólogos, más saben de estas cosas, y nos muestran cómo en sociedades más iguales hay mejor educación, mejor salud, hay mejores índices nutricionales, mayor movilidad social. La gente que nace pobre no está condenada a ser pobre toda la vida y los ricos no están condenados a ser ricos toda la vida. Hay mayor longevidad, se vive mejor, hay menor desigualdad de género, menor violencia. El Gini determina una mejor sociedad en todo sentido, menos gente presa. Los delitos son menos violentos. Ustedes dirán, bueno, pero la correlación no es causalidad, es verdad. Pero cuando uno ve estas correlaciones hechas a lo largo de distintos países, de distintos niveles de ingreso, uno se da cuenta que la igualdad le hace bien a la sociedad. Y tenemos que como país a pasar a aquel estadio con políticas públicas que generen mayor igualdad. Bueno, y la primera pregunta entonces que surge de ello es, ¿ayuda la sindicalización y la cobertura colectiva a reducir la desigualdad? Porque uno pudiera pensar que no. Bueno, ¿ayuda o no ayuda? Pensemos. En general, la doctrina económica más clásica tendía a ser una asociación muy directa. Mientras más rígida la legislación laboral, la verdad es que eso más afecta al desempleo. Mayor rigidez, más desempleo. Y la verdad es que hay eso que se da por hecho, ¿no es cierto?, en la literatura económica en los años 80 y 90, últimamente se está relativizando. La verdad es que hay evidencia contrastada, más reciente, con mejores estudios, con mejores metodologías de análisis econométrico, que nos señalan que la verdad es que la mayor o menor rigidez de la legislación laboral no redunda necesariamente en la mayor o menor creación de empleo, ni tampoco en el mayor o menor crecimiento económico. Ahí cito algunos papers, algunos trabajos, donde lo que se señala más bien es que la creación de empleo, el crecimiento económico es función más bien de otros factores de la economía, como la productividad, la capacidad de innovación, la capacidad de crear ambientes competitivos entre las distintas empresas. Ambientes competitivos. Yo creo que lo que estamos viendo en Chile en las últimas semanas, vemos cómo la poca competencia o la mala competencia más bien en algunos sectores redunda más bien en abusos hacia el consumidor y los trabajadores evidentemente y no en mejoras para la sociedad en su conjunto. Y también hay literatura también bastante copiosa, reciente y muy importante que hablan de la correlación entre
cobertura colectiva, sindicalización e igualdad. A mayor cobertura colectiva, mayores trabajadores amparados por un contrato colectivo, un instrumento colectivo, sea la denominación que tenga mayor igualdad. A mayor cobertura colectiva o sindicalización, menor concentración de la riqueza. Acá hay evidencia importante, cito una última muy reciente que recomiendo incluso del FMI, que da cuenta de aquella relación entre sindicalización, cobertura y desigualdad. Coloco este gráfico no para aburrirlo, sino que solo para hacer el punto. Es un gráfico que correlaciona cobertura, negociación colectiva, es decir, cuántos trabajadores cubiertos por contratos colectivos, y en el eje horizontal, coeficiente Gini, que es una de las maneras de medir la desigualdad. Mientras más cobertura colectiva existe en el país, hay mayor igualdad. Ustedes ven en el extremo superior izquierdo, Suecia, Dinamarca, Italia, Noruega, tienen mayor igualdad y a su vez tienen mayor cobertura colectiva. Y a la inversa, en el extremo inferior derecho, Estados Unidos, Chile, ahí está Japón también, países de muy baja sindicalización, de baja cobertura colectiva y países que son mucho más desiguales. Hay una relación acá. ¿Y cómo vamos a perder la oportunidad como país de hacer algo razonable, algo sensato, algo equilibrado, para empezar a trabajar, insisto, como uno de los aportes, no todo, no el único, pero uno de los aportes a mejorar los índices de igualdad en nuestro país? Porque Norberto decía algo con mucha razón. Casi siempre yo digo lo mismo que Norberto, pero un poco más despacio. La constitución de un poder sindical también tiene efectos positivos en lo que se denomina en teoría la advocacy, o sea, defender causas. Un poder sindical legitimado y construido también aporta en otras políticas públicas, da su opinión, pone voces de alerta, que a veces nos damos cuenta que en Chile hace falta. Entonces no es solo, acá no estamos hablando solo de la negociación colectiva en específico, el proyecto de ley, el artículo 379, el 800, no. Estamos también hablando de fortalecer y nutrir más nuestra democracia. Porque cuando uno ve este gráfico, uno se pregunta, esos países, Suecia, Dinamarca, Noruega, los países escandinavos, Alemania, etcétera, ¿esos países tienen más sindicatos porque eran más iguales? O sea, eran países muy iguales y como eran tan iguales, tuvieron más sindicatos. La flecha de causalidad, ¿no es cierto?, hacia allá. ¿O es a la inversa? Son más iguales precisamente porque tenían más sindicatos. Así fue. Porque tuvieron mayor organización de los trabajadores de manera colectiva, pudieron ir creando esquemas de construcción societal, políticas públicas, políticas sociales, que tienden hacia una mayor igualdad. Hacia allá va la flecha de causalidad. Entonces, hagamos ese esfuerzo. Este es un proyecto de ley a ojos comparado con otras legislaciones de negociación colectiva, la verdad, bastante equilibrado. Algunos han dicho modesto, insuficiente. Bueno, pero hagamos el esfuerzo. Es un paso para constituir también una mejor democracia. La segunda pregunta, ¿es necesaria la reforma? O sea, ¿alguien puede decir que funciona bien la negociación colectiva en Chile con el sistema que fue ideado en 1979? Hay un sinnúmero de diagnósticos previos de que no funciona bien. Y voy a partir por la Comisión de Trabajo y Equidad del año 2008, aquella comisión que lideró Patricio Meller, el economista, donde se identificaba que la negociación colectiva en Chile no está funcionando bien. Y muchos de las materias que estamos ahora abordando vienen precisamente de ahí. Ahí no hubo consenso en cómo abordar el tema, pero sí hubo consenso en que el sistema no funciona bien y que tenemos que abordarlo de manera sistémica, ojalá en nuestro país. Ahí cito un montón de diagnósticos previos que dan cuenta de la insuficiencia de la actual legislación. Pero, ¿qué es lo que vemos que ocurre hoy? Como el sistema es insuficiente, como el sistema de negociación colectiva es excesivamente reglado, como es inentendible, como hay una serie de disposiciones que muchas veces impide que se produzca una buena negociación, como lo que hace es fomentar más bien el conflicto y llevar todo hacia el final del periodo, que es la huelga, y no antes, como existen los grupos negociadores, en definitiva, como un sistema mal ideado y mal pensado, bueno, el sistema termina deslegitimándose y utilizándose menos de lo que se debería utilizar. Y cuando uno trata de esconder una demanda, la verdad es que no lo logra, una demanda social. La demanda se expresa de otra manera. ¿Y cómo se expresan hoy día las demandas sociales?
se expresan a través de canales por fuera de la ley. Y proliferan las manifestaciones sindicales o laborales por fuera de la ley. Y eso evidentemente trae problemas, porque hay menor posibilidad de sentarse a conversar razonadamente, con buena información, sobre la marcha de la empresa. Ahí cito un dato. Fíjense que el año 2014, 44.000 trabajadores involucrados en huelgas al amparo de la legislación. Más de 500.000 manifestaciones laborales o sindicales fuera de la legislación. O sea, la relación hoy día es 1:10. Y ustedes lo ven todos los días. Aquí en la región también lo vemos. Y eso evidentemente debe tener un cauce más razonado, más equilibrado, y que promovamos entonces mayor espacio de conversación y diálogo antes que aquella otra manifestación. Entonces, como la legislación es insuficiente, prolifera manifestación ilegal. Pero como la legislación es insuficiente, la demanda se traslada al poder político, porque hay temas que resolver y la manifestación, ¿no es cierto?, de la calle no lo va a resolver. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se resuelve? Va al poder político. Y terminamos abultando el Código del Trabajo de normas que sencillamente en cualquier otro país debieron o pudieron haberse regulado por la vía de la negociación colectiva. Y hace 4 meses tuvimos que aprobar un proyecto de ley para ver cómo se paga la propina a los garzones en los restaurantes. ¿Cómo se paga la propina a los garzones en los restaurantes? Y si le pagan con tarjetas de débito, tiene 7 días para enterársela en efectivo al trabajador, y si vive en una localidad geográficamente aislada, tiene 10 días. Eso está en la ley. Tuvimos que legislar para eso. Y tuvimos que legislar para establecer que la media hora de colación de los trabajadores portuarios se coloque a la mitad del turno. Miren, tuvimos que colocarlo en la ley. Porque claro, habían algunas empresas que colocaban la media hora de colación, el descanso, imagínense, es dura la faena portuaria, ¿no? Colocaban la media hora de colación al final del turno, como para tomar 11. Y tuvimos que llevarlo a la ley. Y hemos tenido que llevar a la ley la jornada pasiva de los trabajadores ferroviarios, tuvimos que llevar a la ley cómo son las bolsas de hora de las trabajadoras de casa particular. Hemos tenido que llevar a la ley un montón de temas que en cualquier país razonable se regulan vía negociación colectiva entre la empresa y sus trabajadores. Porque evidentemente que cuando llevamos a ley estos temas, la ley es la ley, es una camisa sin talla, ¿no es cierto? Small, medium, large. Y ahí usted verá cómo le queda. Eso es la ley. La negociación colectiva puede dar cuenta mucho mejor de la realidad concreta de aquella empresa y tener los mecanismos y los instrumentos apropiados para dar cuenta de esa realidad. Entonces terminamos, insisto, con manifestaciones ilegales y terminamos con rigidez del Código del Trabajo, que es precisamente lo que muchos critican. Entonces es necesario relegitimar este proceso. Tercera pregunta, ¿afecta la productividad la reforma laboral? ¿Ayuda a la empleabilidad de mujeres y jóvenes? Porque se ha criticado mucho esta reforma, se le critica por lo que no hace y no por lo que hace. Entonces dice que no habla de la capacitación, que no habla de la productividad. Y está bien, esos son otros instrumentos, esas son otras leyes. Este es un proyecto acotado a reformar el título 4 del Código del Trabajo, que se refiere a la negociación colectiva. Hay otros instrumentos del Ministerio que hablan precisamente de la productividad, de la empleabilidad. Ahí menciono algunos, los programas de capacitación, el bono trabajo mujer. El año pasado fortalecimos el seguro cesantía, una noticia que no se supo mucho, pero se fortaleció el seguro cesantía. Hoy día un trabajador tiene mayores beneficios al momento de caer en cesantía, y hay una intermediación laboral. Además, se ha fortalecido la Dirección del Trabajo, y pretendemos presentar un proyecto de ley para fortalecerla aún más y hacerla más profesional incluso. Ya se va a elegir, por ejemplo, al director del trabajo por concursos de alta dirección pública. O sea, hay otras materias que abordan estos temas. Bruno Baranda fue muy importante en comenzar una reformulación de los planes de capacitación. En Chile la capacitación funciona mal, funciona muy mal. La capacitación de trabajadores, la formación en el trabajo, la capacitación está llegando en una ínfima porcentaje a los trabajadores que más lo necesitan. Bueno, Bruno fue importante, tomamos parte de lo que se hizo en ese gobierno y lo estamos ampliando, expandiendo a trabajadores que tradicionalmente no llegaban a estos programas. Acá en la región se formaba en oficio a menos de 3.000 personas al año. Bueno, este año ya vamos a superar las 10.100, 10.200. Estamos multiplicando por 3 o por 4 lo que se hace en capacitación
en oficios para las personas de menor empleabilidad, que son las mujeres y los jóvenes. O sea, hay otros temas que lo abordan, pero este proyecto en particular también creemos puede ser un aporte importante, porque promoverá mejores relaciones laborales, porque promueve la existencia de contrapartes estables. Al privilegiar negociación vía sindicato y no grupo negociador, hay un ente estable con el cual se puede tener un diálogo estable en el tiempo para la mejor marcha de la empresa, porque contiene los pactos de adaptabilidad, que es una materia polémica, es una institución nueva que vamos a introducir en el Código del Trabajo, donde empleadores y trabajadores van a poder conversar sobre jornadas laborales, sobre horas extras y sobre otras materias que hoy día no conversan. Y creemos que va a ser también un aporte a la cohesión social. Eso evidentemente ayuda en el agregado, en la integralidad de la productividad de un país. Y coloco solo este gráfico. En la ENCLA del 2011, una encuesta que mide las relaciones laborales, se le pregunta a los empleadores, ¿los sindicatos facilitan las relaciones laborales? Las empresas que tienen sindicato, casi el 70% dicen que sí. Las empresas que no tienen sindicato, solo el 40% dice que sí. O sea, acá hay algo de mito, acá hay algo de temor infundado que tenemos que comenzar a revertir. Las empresas que no tienen sindicato le tienen más temor a los sindicatos que las que sí tienen, las cuales ven al sindicato como una instancia que ayude y que facilita las relaciones laborales en una alta proporción. Cuarta pregunta, ¿cómo va la tramitación parlamentaria de la reforma? Bueno, esta reforma lo que hace básicamente es proponer un esquema de posibilidad de pactar nuevas cosas, pactar más materias en la negociación colectiva, incluyendo la adaptabilidad. Es evidente que las empresas tienen distintos requerimientos de jornada, de horas extras en atención a factores estacionales, factores productivos. Es evidente que un hotel en Viña del Mar en febrero tiene más pega que en abril. Es evidente que la faena agrícola se concentra de los meses de noviembre a marzo. Es evidente la estacionalidad, la distancia geográfica que puede tener, por ejemplo, en el tema geográfico la minería. O sea, se requiere mayor adaptabilidad. Y lo estamos entregando. Y esto es una herramienta que puede ser muy importante para la empresa. Porque hoy día no existe posibilidad. Si le llega una máquina nueva, si cayó una lluvia, estoy ahí constreñido a las 2 horas extra diarias, ¿no es cierto?, del pacto individual. A lo mejor tiene que haber una posibilidad de hacer ese trabajo de más. Pero ¿qué estamos diciendo? Esa adaptabilidad no puede ser unilateral, porque se puede derivar en abusos. Esa adaptabilidad tiene que ser pactada. Y para que sea pactada, tiene que ir de la mano de un fortalecimiento sindical. Ese es el gran deal. Es el trade-off que hemos propuesto y que creemos puede servir, insisto, para los trabajadores, pero también para las empresas. ¿Y qué significa ese fortalecimiento? Bueno, el fortalecimiento se expresa en el proyecto de ley. Fortalecimiento sindical que parte de una ampliación de cobertura. Bruno ahí decía que la ampliación de cobertura se veía contradicha por la eliminación de los grupos negociadores allí donde hay sindicatos. No hay evidencia de que los grupos negociadores aumenten la cobertura en Chile, tienen una existencia ya de 25 años y los grupos negociadores no aumentan cobertura. De hecho, la UIT nos ha investigado y nos ha tirado las orejas y nos ha señalado que los grupos negociadores son utilizados muchas veces más bien como herramienta de paralelismo y divisionismo antes que como herramienta de ampliación de cobertura sindical. Entonces estamos ampliando cobertura, estamos estableciendo la titularidad sindical. Efectivamente, queremos que sean contrapartes estables en el tiempo las que negocien y no grupos transitorios. Estamos proponiendo un nuevo mecanismo de extensión de beneficios, algo acá lo señalaba Norberto. Hoy día el esquema básico es que se arriba a un contrato colectivo y el empleador tiene la facultad unilateral de por sí y ante sí extender aquellos beneficios a terceros trabajadores que no han participado de aquella negociación colectiva. El efecto de free riding, como dice la literatura, de polizón, es decir, de no meterme al sindicato porque para qué si van a llegar los beneficios iguales, es evidente. Este fue uno de los puntos donde hubo completo acuerdo unánime en la Comisión Meller el año 2008 que había que cambiar. Y estamos proponiendo un principio básico a esta altura del derecho romano. Si un contrato colectivo lo firman dos partes, bueno, esas dos partes verán a quién se extienden esos beneficios. Eso es todo. Si no es muy difícil y tampoco es tan exótico.
Entonces, sindicatos y empresas verán cómo extienden los beneficios de ese contrato colectivo. En el primer trámite en la Cámara, de hecho, se nos hicieron varias observaciones a este punto y hemos introducido varias mejoras que la presentación de Bruno no contempló, a pesar que las propusimos el 12 de septiembre, sí, Bruno. Entonces, van varios meses ahí públicas y, por ejemplo, hemos dicho que la extensión de beneficios se pacta, pero que sea obligación que se pacte. O sea, que las partes pueden decidir no entregar tal beneficio, no extender tal otro beneficio, pero siempre tienen que referirse a ello. O sea, estamos promoviendo que la extensión de beneficios sea parte de la cultura de la negociación. Puede que no haya acuerdo, es verdad, pero que sea parte de la cultura, que sea un elemento que se negocie en todos los contratos. Colocamos cláusulas para evitar la discrecionalidad en la extensión de los beneficios, es decir, si es que se acepta pactar determinados beneficios, que esa extensión no sea ni discriminatoria, ni arbitraria, ni para el sindicato, ni para la empresa. O sea, llegamos a un convenio colectivo, un contrato colectivo, acordamos pactarlo, el empleador no puede decir a este sí, este no, porque es muy revoltoso, a este sí, este sí, este sí. El sindicato tampoco puede decirlo, no, este no es amigo mío, este sí, no. Tienen que ser esas extensiones sobre criterios objetivos y no discriminatorios. Y estamos introduciendo también la posibilidad de que el empleador evidentemente pueda, y no se entienda que es una práctica antisindical, realizar un mejoramiento remuneracional a un trabajador en virtud de su capacitación o su calificación. Siempre se nos colocaba un poco la caricatura, el tipo que vuelve con un magíster, con una capacitación, y si le suben el sueldo va a ser práctica antisindical porque, comillas, tuvo más beneficios. No, lo colocamos claramente. Colocamos claramente de que la extensión de beneficios sí se puede extender el IPC, de manera de que no hay una merma en los ingresos reales de los trabajadores. Es decir, la extensión pactada, la idea es que sea una política, una cláusula, un elemento más de la conversación de la negociación colectiva. Tenemos como parte del fortalecimiento sindical la huelga efectiva. Acá está el fin del reemplazo en la huelga. Esto, por favor, esto es lo que ocurre en cualquier otro país desarrollado, pero yo creo que ahí, nuevamente, Norberto lo decía con vehemencia, la huelga, en tanto más fuerte, se hace más invisible. La huelga es un derecho invisible, señala la literatura. Nadie quiere llegar a la huelga, no es agradable estar en huelga, ni para la empresa ni para los trabajadores. Y por tanto, al hacer la huelga efectiva, lo que estamos haciendo es que menos se llega a ella. Estamos colocando también algunas instancias de mediación obligatoria antes de aquello. O sea, estamos proponiendo un sistema sobre el cual esperamos la huelga sea más bien un último recurso y no la norma, como incluso ocurre hoy día. Todos saben, los que han negociado acá colectivamente, y supongo que varios, que la verdadera negociación empieza después de la votación de la huelga. Esa no es la idea. Esa no es la idea. Y en materia de huelga efectiva también nos hemos preocupado de qué ocurre con aquel trabajador que no está en huelga, es parte de su libertad sindical no pertenecer al sindicato, es parte de su libertad sindical seguir trabajando mientras existe la huelga de otros trabajadores, pero evidentemente no es parte de la libertad sindical de nadie que a ese trabajador le asignen nuevas funciones que ni siquiera estén convenidas en su contrato. Eso no, el trabajador sigue trabajando sus funciones y eso lo estamos garantizando, de manera de que esta discusión, a nuestro juicio un poco falsa, de reemplazo interno y reemplazo externo, irla soslayando y irla enfrentando de manera constructiva. Hay normas de piso en la negociación colectiva, es un piso que hoy día existe en la legislación. Ahí, si ustedes se fijaron en el video, la señora decía, y me voy con el 369. ¿Y qué es el 369? El 369 es un piso. Pero miren lo absurdo, ese 369 lo tenemos al final de la negociación colectiva, hoy día. Nosotros estamos trayendo el piso de la negociación al comienzo de la negociación colectiva. Las partes pueden incluso después negociar, llevar el piso a la baja. O sea, no es un piso que amarre para todos y para siempre. Pero lo relevante es que esté al comienzo. Porque si no, el efecto que tenemos al no tener piso al comienzo de la negociación colectiva es que el sindicato, como anticipa una muy mala respuesta al empleador, tira un tejo pero hiperpasado. Y como el empleador anticipa un tejo hiperpasado, responde con un tejo hipercorto. Y partimos la negociación colectiva con una instancia de este forado. Pues, no, pongamos un piso. Esto va a hacer que la conversación sea algo más razonada y razonable que lo que queremos. Hace como 5 minutos me dijeron que me queda 1 minuto, por tanto, todo este excedido en 6 probablemente. Lo importante es que en la tramitación de la reforma
Han habido perfeccionamientos del proyecto de ley, pero creemos que no se han alterado lo que son sus bases, sus esencias, y esperamos que todo se mantenga así. Toquemos madera, mi querido Norberto, de aquí al final del proceso. Y para ir terminando, una pregunta que se nos ha hecho, porque ya han ocurrido reservas de constitucionalidad. ¿Vulnera este proyecto a la Constitución? ¿Vulnera garantías y libertades constitucionales? A nuestro juicio, no. Ni la letra de la Constitución de 1980, ni tampoco las garantías y principios constitucionales que vienen del derecho internacional se ven afectados por esta reforma. Al contrario. Y si alguien quisiera hacer un punto constitucional sobre lo que estamos planteando, yo no se lo recomendaría, porque sería casi como admitir que con la actual Constitución es imposible seguir avanzando. Así que allá ellos. Entonces, termino, una reforma que ayuda a superar la desigualdad, una reforma necesaria, porque hoy día tenemos un esquema insuficiente, una reforma que junto a otros instrumentos, evidentemente, hace su aporte a la productividad y a la empleabilidad, una reforma que respeta la Constitución, los tratados y los convenios internacionales, una reforma que busca una negociación más moderna, más equilibrada y que promueva los acuerdos y no los desacuerdos. Muchas gracias.